saben que está aquí en el estudio porque se acaba de echar una gran carcajada con estas ocurrencias mías, ¿no? Se trata de Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional, primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación, además es rector de la Universidad Tecnológica del Centro. Y ayer se presentó el presupuesto, o se expuso, porque ya el presupuesto había sido introducido hace unas semanas, de manera bastante apresurada, atorada, porque ya estamos finalizando el periodo de sesiones ordinarias en la Asamblea Nacional. Le queda una semana, 2 semanitas de trabajo. Pero se aprobó en primera discusión. Sin embargo, Luis Eduardo, y te agradezco que hayas aceptado la invitación, porque ya ayer en la presentación pudimos escucharlo ayer en nuestro espacio, justamente estaba la intervención de la vicepresidenta, vimos detalles de los cuales nos gustaría conversar contigo. Bienvenido. Muchísimas gracias, Esther, Sandra, nos encanta estar con ustedes. Ayer efectivamente se hizo la presentación pública del proyecto de presupuesto, porque el 14 de octubre el ministro Menéndez, en estricto cumplimiento de la ley, había hecho la entrega del proyecto. Debemos aprobarlo antes del 15 de diciembre, que es cuando se clausuran las sesiones ordinarias. Es posible que sesionemos extraordinariamente, pero tal como están las cosas, lo más probable es que para el 15 ya esté sancionado el presupuesto. Yo estuve hablando ayer informalmente con el presidente de la Comisión de Economía, Finanzas, Desarrollo Económico, el diputado Farías, y me explicó el calendario que se tiene por delante. Hoy se hacen consultas públicas y me señaló que lo que se prevé es que el próximo jueves se considere en segunda discusión el presupuesto nacional. Cuéntanos tu visión de lo que tienes hasta ahora, porque entiendo que no han tenido tiempo los diputados de revisar el detalle del presupuesto, sino hasta ahora. Bueno, te confieso que yo sí lo revisé. Qué bueno. Porque yo en eso soy bien disciplinado. Entonces, mi primera preocupación va más allá del presupuesto. Mi primera y más importante preocupación, y allí traté de centrar mi intervención en la plenaria de ayer, es el efecto que la devaluación cambiaria tiene sobre el presupuesto. Yo no quiero ser grosero, pero creo que una expresión que se aproxima a la realidad es que el presupuesto pudiera convertirse en papel mojado si no se corrige el tema de las microdevaluaciones diarias. Para que tengas una idea mucho más exacta, Esther, tú y quienes nos escuchan, el presupuesto presentado el 14 de octubre, que es el mismo que ayer la vicepresidenta explicó, que es el mismo que se aprobará la semana que viene, que es el mismo que regirá a partir del 1 de enero, alcanza 906 millardos de bolívares, 459 millones, 117.540 para la cifra exacta. Ese presupuesto a la tasa de cambio del 14 de octubre significaban 23.314 millones de dólares. El presupuesto del año... 23.000 millones. 23.000 millones. 23 millardos. Dólares. Sí, 23 millardos de dólares. Significaba para esa fecha. El presupuesto del año pasado era 20.000 millones o 20 millardos de dólares equivalentes. Es decir, que con propiedad se podía decir que el presupuesto para el año 2025 iba a ser superior al del año 2024. Pero al día de ayer, a la tasa de cambio de 47,72 bolívares por dólar, esos 906 millardos de bolívares se habían convertido en 18.995 o sea que del 14 de octubre para acá se han perdido 4.318 millones de dólares. Pero de ayer para hoy, la tasa de cambio, yo la acabo de chequear, hoy es 47.85. De ayer para hoy se perdieron 51 millones de dólares, presupuestariamente hablando. Y de aquí al jueves que viene, cuando se apruebe el presupuesto, se habrán perdido casi 500 millones de dólares. Entonces, mientras aquí no se corrija el tema cambiario, los presupuestos van a tener una afectación gravísima, porque cada una de esas cifras entonces se replica en ministerios, en gobernaciones.
Entonces, nosotros propusimos, yo lo dije ahí, yo no soy ingenuo para proponer que se dolarice el presupuesto, que sería lo que correspondería, porque la mayor parte de los ingresos de Venezuela o es venta de petróleo que se realiza en dólares o son impuestos que están indexados en dólares. Le dije, yo no soy ingenuo para proponer que se dolarice el presupuesto, pero hagamos algo valiente, vamos a yuanizar el presupuesto, vamos a tomar el yuan, que es una moneda dura, que es la moneda de la República Popular China, con quien hay una identificación ideológica. Yo incluso señalé, yo admiro a China, yo estudié en China y por eso conozco mucho de las características de su economía. Entonces, bueno, vamos a yuanizar el presupuesto, vamos a aprobar un presupuesto en yuanes, lo cual nos protegerá de la devaluación cambiaria. Pero al final, bueno, nadie dijo nada en el momento, me hicieron algunas observaciones de carácter formal. Es que definitivamente los problemas de Venezuela no se resuelven por la vía de lo tradicional, de lo conservador, de lo tradicional. Y lo mejor de demostración es este tema presupuestario. Pero mientras estamos hablando aquí, tú y yo, se están perdiendo, presupuestariamente hablando, centenares de miles de dólares. Ahora, Luis Eduardo, es la única observación. Entiendo que la observación que hizo Acción Democrática, la fracción de Acción Democrática el año pasado, que tenía que ver con la consideración de los ingresos petroleros. También la hicimos. Está vigente también para este presupuesto. Más que vigente. Otra vez, la cifra te la puedo dar con exactitud una vez que terminemos el programa, pero nosotros hemos venido señalando una y otra vez en reuniones plenarias, pero también en las comisiones permanentes, que los ingresos petroleros son ingresos ordinarios. Han sido ingresos ordinarios desde que el primer barril de petróleo se extrajo en la Alquitrania. Y así venían siendo año tras año. El propio presidente Hugo Chávez y el propio presidente Nicolás Maduro calificó sus técnicos los ingresos petroleros como ingresos ordinarios, pues son ingresos recurrentes. El año pasado y este año se calificaron como extraordinarios. Hay 448 mil millones de bolívares, equivalentes a unos 1.700 millones de dólares, que calificaron como ingresos extraordinarios. Al calificarlos como extraordinarios, entonces las regiones, los municipios dejan recibir la cuota parte que le corresponde por situado constitucional y se ven severamente afectados. Nosotros volvimos a hacer esa observación y propusimos que para la segunda discusión se corrigiera esa distorsión y se calificara los ingresos petroleros como lo que son ingresos ordinarios, y con tal aumentaría el presupuesto de las gobernaciones y alcaldías en 91%. ¿Tienes los datos de referencia sobre volúmenes de producción estimados o de precio promedio estimado para el presupuesto 2025 de petróleo? No, porque no los presentaron y también lo dije en mi intervención. Incluso señalé, aquí hay diputados de antigua data que saben que el presupuesto tiene que ir acompañado con unas premisas económicas básicas: inflación, variación del Producto Interno Bruto, volumen de producción, precio del petróleo. Esas 4 premisas básicas son las que permiten hacer que el presupuesto sea lo suficientemente soportado en lo que se proyecta. Sí, pero además son las premisas básicas para los cálculos. Entonces, pero te repito, francamente yo me lo pregunto. No, yo me lo pregunté, pero no lo pregunté aquí, lo pregunté allá y lo propuse también. Nosotros hicimos 4 propuestas. La primera propuesta fue precisamente que se incluyeran las premisas económicas sobre las cuales se está estimando el presupuesto, y la hicimos como primera propuesta porque es fundamental, es decir, ¿de dónde salieron estos números? La segunda propuesta que hicimos es que se anclara el presupuesto a una moneda fuerte para evitar el efecto de la devaluación. Sugerí personalmente que fuera el yuan. En circunstancias normales propusiera que fuera el dólar, pero le repito, yo no soy tonto para pensar que con, digamos, el matiz ideológico de esa composición de la Asamblea Nacional van a pensar siquiera en el dólar, a pesar de lo que usan una y otra vez como referente. La tercera propuesta que hicimos fue precisamente calificar los ingresos petroleros como ordinarios para lograr que las alcaldías y las gobernaciones puedan incrementar su situado como le corresponden, cerca del 91%. Y la cuarta propuesta, bueno, eso toca a todos los que nos están escuchando, a casi todos. Hay 5.541.000 funcionarios públicos, de acuerdo a la ONAPRE. La partida 401
del presupuesto nacional, que es la que está referida a los pagos de personal, becas, ayudas, aguinaldo. Sí, todo lo que tiene que ver con nóminas. Que tiene que ver con nómina. La partida 401 en el presupuesto presentado alcanza en dólares a 1.919 millones de dólares. Cuando yo divido eso entre el número de funcionarios públicos, eso me da que a cada funcionario público, por todos los conceptos, aguinaldo, prestaciones, becas, sueldos, salarios, le va a corresponder el año que viene al dólar de hoy. $323 en el año, el equivalente a 26,93 dólares por mes. A dólares de hoy. O sea, no están contemplados entonces ni aumentos de salario ni nada que se parezca. De acuerdo a los números fríos, no. Te repito, y como te voy a entregar más tarde el presupuesto, lo puedes verificar tú directamente. La partida 401 tiene en bolívares asignados la cantidad que traducido en dólares es esa que acabo de mencionar, 1.919 millones de dólares. Es sencillito la cuenta. Ayer me decía alguien, oye, pero y esa cuenta, le dije, mira, yo pasé matemática en tercer grado y eso es tan sencillo como dividir 5.545.000 funcionarios entre la cantidad en dólares y te da lo que toca al mes. No está. Entonces proponemos también que se revisen las partidas de gastos, se hagan recortes en aquellos casos donde sea posible y se transfieran para incrementar la partida 401 y se pueda aumentar de manera significativa los sueldos y salarios de los trabajadores públicos, que son muchos. Y la última propuesta, básicamente porque yo estoy convencido, estoy seguro que mucha gente está convencida de que la clave para que Venezuela salga adelante es tener una población educada y una población con salud. Y el presupuesto del Ministerio de Educación, el presupuesto del Ministerio de Educación Universitaria y el presupuesto del Ministerio de Salud para el año que viene es en valor real menor que el de este año. En el caso del Ministerio de Educación es 9.26 menos. Ahora, pero fíjate, la principal afirmación, lo que hoy reflejan casi todos los medios respecto al presupuesto nacional como su principal cualidad, es que el 77,6% está destinado a la inversión social. Yo prefiero no hacer una disputa con esto porque lo que estamos es buscando hacer aportes que permitan sacar a Venezuela adelante. Yo abrí las palabras mías con una cuestión en la cual creemos firmemente. La oposición democrática quiere paz, busca paz, trabaja por la paz, se empeña por la paz. La oposición democrática procura que Venezuela salga adelante, que haya prosperidad generalizada. La oposición democrática entiende que el sino del 2025 tiene que ser una mejora de la economía para garantizar tranquilidad social. Y que por eso, para el presupuesto, que es fundamental en el ejercicio del año que viene, íbamos a hacer sugerencias, aportes, propuestas para mejorarlo. Por eso prefiero no sumergirme en lo que rechazamos, que es la confrontación, sino que estamos haciendo propuestas. Entonces, la más importante, te repito, es que tenemos que buscar prontamente cómo corregir el tema de las microdevaluaciones diarias y, en el caso del presupuesto, una alternativa que han utilizado muchos países es anclar sus presupuestos a monedas fuertes. El año pasado yo propuse que la anclaran al petro, pero menos mal que no me hicieron caso. Pues la verdad. Porque ahora, el petro desapareció. Ciertamente. Estamos conversando con Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional. Ahora también me llamó la atención, aunque no se dieron los montos de la ley de endeudamiento, pero la referencia a los proyectos que se espera financiar por esa vía, que se dijo eran servicios públicos, especialmente electricidad y agua. ¿Tú tienes algún detalle del tema, Luis Eduardo? Sí, Esther, aquí yo tengo la ley de endeudamiento, pero vuelvo otra vez, mi deseo es que las cosas salgan bien. Ahí hay dos consideraciones. La primera es que la ley de endeudamiento 2025 es casi un calco de la ley 2024. Un tema que a mí me interesa muchísimo, que es el saneamiento del lago de Valencia, porque los barrios del sur de Maracay están amenazados año tras año por las crecidas del lago. Entonces, y cada vez el aumento de nivel sigue. Este año, en la ley del 2024 está prevista una cantidad importante de recursos por la vía de la ley Paraguas, para el año que viene también, el año antepasado también, pero son los mismos. Pues, ¿cuál es el problema fundamental?
que lamentablemente, y esto es lamentable, y esto en buena medida es culpa de quienes se empeñan en pedir sanciones para Venezuela, el país no ha logrado conseguir empréstitos para financiar la ley Paraguay. Recuerda que la ley Paraguay, la ley de endeudamiento, es una autorización para que te endeudes. Es decir, la República tiene autorización para endeudarse en el monto que se señala y para los proyectos que ahí se señala. El problema es que no habiendo autorización de los entes que prestan para erogar recursos para Venezuela, entonces eso queda allí en el papel. Aquí tengo la ley de endeudamiento, también te la voy a hacer llegar. En total, los proyectos que están aquí son todos importantes. La ley en total son 165 millardos de bolívares, entre proyectos como la rehabilitación y optimización de las plantas mayores de potabilización de agua en Venezuela, la construcción, modernización y sistemas químicos de la infraestructura de los sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento y control del nivel del lago de Valencia. Fíjate, este es el que me refería. Entonces, el saneamiento y control del lago de Valencia tiene 157 millones de bolívares. Pero eso era lo que tenía el año pasado y el año antepasado. ¿Por qué? Porque lamentablemente no se consiguió el dinero. Entonces, nosotros aprobamos la autorización de endeudamiento, pero, y aquí sí tengo que hacer esa salvedad, mientras sobre Venezuela existan sanciones, mientras Venezuela exista el cerco, es muy difícil que alguien pueda prestarle. El Fondo Monetario Internacional, al cual yo nunca estaría de acuerdo en acudir, no lo va a prestar. El Banco Mundial y el Banco de Desarrollo tampoco. Pero si no nos dio los derechos especiales de giro que son de Venezuela durante la pandemia, que son de Venezuela. Que son 5.000 millones de dólares que están ahí en derechos especiales de giro. Yo estuve hace algún tiempo atrás, me acompañó el diputado Rondero, lo recuerdo, reunido con un grupo de directivos del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial en Washington. Y que nos dijeron ellos, mire, o sea, Venezuela tiene recursos a los cuales pudiera acceder para proyectos, pero mientras las sanciones imperen, no hay manera de que esos recursos puedan erogarse. Entonces, estoy de acuerdo con la ley, la voté, pero mientras sigan unos empeñados en mantener sancionada a Venezuela, esos recursos lamentablemente, eso es lo serio, decirlo, no van a llegar. Oye, te agradezco muchísimo, de verdad, Luis Eduardo, que nos hayas acompañado y que nos des una pincelada de lo que va a hacer. Suponemos que nos decías que para el próximo jueves probablemente esté aprobada ya la ley de presupuesto. Es lo que se estima. Fue lo que me explicó. ¿Se van a tomar en cuenta alguna de las observaciones que has hecho? No lo sé, y me gustaría que se fueran tomadas en cuenta. No lo sé porque el tema es mucho más allá del presupuesto, es un tema de políticas económicas. Yo creo, y esto es una opinión personal, que Venezuela de cara al 2025 y los años siguientes tienen que hacer una pronta revisión, una urgente revisión de sus políticas económicas. O sea, puedo aquí hacer una larga lista, pero déjame una muy sencilla. Ahí está el tema del encaje bancario. Por ejemplo, una de tantas. Una pequeña flexibilización. O sea, sí, el encaje bancario de Venezuela es el más alto del mundo. El Banco Central, si a mí me nombraran hoy presidente del Banco Central y yo entrara a la oficina, hazme favor, una resolución ahí por el cual rebajo el encaje bancario al 60%, que seguirá siendo el más alto del mundo. El de Nicaragua es 10, el de Cuba es 12, el de Estados Unidos es 3, el de Japón es 1. Pero quítale 10 puntos allí al encaje bancario. Con eso solamente se van a liberar $1.000 millones para préstamos. Hablemos de ese tema. ¿Y quiere que te siga? En las bóvedas de los bancos. Mira, ya se nos acabó el tiempo. Pero son 1.000 millones más, 1.200 millones más. En las bóvedas de los bancos privados en Venezuela y del Banco de Venezuela hay más de 1.200 millones de dólares en efectivo, producto de los depósitos que hacen los particulares. Pero ese dinero no se puede emplear en préstamos. Bueno. Es parte de las cosas que habría que revisar. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Era Luis Eduardo Martínez, diputado a la Asamblea Nacional. Hacemos una pausa y volvemos en breve.